desde que tengo la responsabilidad, ¿no? Dirigir el área de urbanismo, que ya van a hacer casi 3 años, hemos mantenido siempre la misma posición, y es que había llegado ya el momento de exigir a la propiedad del club que acabara con el estadio, precisamente porque iban pasando los años, iban pasando las fases que establece el acuerdo que se suscribió en su día entre la propiedad del club y las administraciones públicas, y la realidad es que el compromiso principal, que era acabar el estadio, estaba incumplido. Y no solo eso, es que tampoco veíamos o percibíamos una voluntad de cumplirlo. Entonces, en los últimos años, pues sinceramente la posición que hemos mantenido, y he mantenido particularmente, es intentar que el club acabe con la principal infraestructura deportiva que tiene pendiente la ciudad, que es el Nou Mestalla. De hecho, se han hecho muchos anuncios al respecto. Si uno mira un poco la hemeroteca de este tema, que como digo, como decía anteriormente, hablamos de los últimos años, pero en realidad llevamos desde el año 2004 arrastrando este problema. Se han hecho tantos anuncios por parte de distintas propiedades, pero también incluyendo esta. Meriton ha anunciado o ha comunicado el inicio de las obras en diferentes ocasiones, ha dado muchos plazos y muchas fechas. Por eso, precisamente, nosotros, o el espacio que yo represento, estamos en una posición de que lo que hay es que demostrar, ya no solo con comunicados o con anuncios, sino con hechos. Bueno, pues gracias por hacerme esa pregunta, porque lo primero que quiero decir es que me ha sorprendido que se haya mentido directamente al respecto. Creo que por parte de... Bueno, primero te digo lo que ocurrió. En primer lugar, efectivamente yo trasladé mi voluntad de que era muy importante que Urbanismo estuviese presente en esa reunión para conocer el proyecto. Es importante conocer el proyecto para poder, por lo tanto, luego definir qué obligaciones se han cumplido y, por lo tanto, qué derechos se pueden seguir manteniendo. Yo lo manifesté abierta y claramente, y con la misma contundencia que yo me expresé. Tuve una respuesta en donde expresamente se me dejó bien claro que no estaba invitada a esa reunión. ¿El por qué? Bueno, pues yo creo que al final mi posición, que hoy o estos últimos días se ha hecho pública, ya era conocida anteriormente. Mi posición era ser exigente con las obligaciones que tenía el club, y yo creo que esa posición un poco más exigente era incómoda, y por lo tanto no quiso que estuviese presente esta semana en la reunión que se mantuvo entre el Ayuntamiento y Meriton. Bueno, él tendrá que explicarlo. Yo, desde luego, lo único que quiero decir a ese respecto, y desde el respeto institucional de 6 años de gobiernos compartidos y de muchos proyectos conjuntos en donde existe una sintonía no solo entre los partidos, entre ambos, yo creo que en este sentido ha estado mal asesorado, porque al anunciar él mismo esas fechas de obras, haciendo... yo no comparto, ¿no? Haciendo una vez más como político de portavoz de Meriton, sinceramente creo que se está equivocando, porque está asumiendo unos compromisos o una responsabilidad que en realidad no es suya, es de la propiedad del club, y por lo tanto yo creo que si llega el mes de octubre, ¿no? De este mismo año, y por lo que sea, ojalá que sí, no se han iniciado las obras, pues veremos que él realmente pues, habrá asumido un compromiso y una responsabilidad que en realidad no es la suya. Vamos a ver, aquí hay que hacer, si me lo permites, que haga una respuesta un poco más larga, hay que hacer un poco de antecedentes para saber por qué nosotros estamos defendiendo esta posición hoy. Vamos a ver, como decía, este tema viene de largo. Cuando el Valencia en su día, que estaba Juan Soler, se plantea la necesidad de hacer un nuevo estadio, ya la ciudad iba a hacer un estadio deportivo en lo que es hoy la actual parcela del Nou Mestalla. ¿Por qué? Porque la ciudad entendía que necesitaba un recinto de características, con unas características muy concretas, que fuera lo suficientemente capaz de atraer eventos deportivos de relevancia internacional y además también de relevancia futbolística, ¿no? Competiciones internacionales, jugar fases importantes. Porque actualmente la ciudad estaba fuera del circuito, ¿no? de posibilidades. Y entonces se llega a un acuerdo de que la ciudad cede esa parcela, que era la gran parcela pública que le quedaba a Valencia, la gran
la gran futura infraestructura deportiva se la cede al Valencia. Y se justifica por eso, se justifica porque el Valencia puede y puede tener la capacidad de hacer un estadio de aproximadamente, se dice, un mínimo de 70.000 espectadores. Y se justifica que el Valencia, a su vez, tiene esa necesidad porque tiene un déficit, ¿no?, de espacios, y sobre todo tiene un estadio que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no?, a los nuevos usos, no solo deportivos, sino también comerciales, que pueda albergar cualquier tipo de infraestructura. Entonces, se llega a un acuerdo entre Ayuntamiento y Valencia, donde, y esto es muy importante remarcarlo, el Ayuntamiento da a la propiedad del club la mayor parcela para hacer esta infraestructura deportiva, que digo y reitero, era una infraestructura deportiva que la ciudad pensaba hacer, y se la cede al Valencia para que lo haga el Valencia. A partir de ahí, la historia es más o menos conocida. Hay una serie de vaivenes a nivel de propiedad, deportivos, también urbanísticos, y llegamos a las recalificaciones. Es decir, el Valencia le pide al Ayuntamiento, en primer lugar, en el año 2007, que le recalifique el suelo del antiguo Mestalla. Para que la gente me entienda, una recalificación es con el suelo, que es propiedad mío, genérame un beneficio urbanístico para que yo lo pueda vender, y lo pueda vender a un buen precio. Y se justifica, en el proyecto de recalificación se justifica para precisamente poder abordar el coste del estadio de unas características muy determinadas. Y la ciudad de Valencia hace el famoso PAI de Mestalla del año 2007. Con el paso de los años, el Valencia, la propiedad del club, exige más, o pide más, mejor dicho, y es ahí donde surge la famosa ATE, en donde la ATE se recalifica urbanísticamente por segunda vez la parcela del antiguo estadio, para tener unos beneficios mayores, unas plusvalías mayores, es decir, para que cuando el Valencia vaya a vender ese estadio saque mayor rentabilidad, más dinero, y poder invertirlo en finalizar el nuevo estadio, porque ahí ya estaba a mitad desarrollo. Y todo está perfectamente desarrollado, explicado y justificado, porque uno no puede dar una recalificación como administración sin que no haya una razón o un sentido, ¿no? Y eso creo que lo entiende absolutamente todo el mundo. Entonces, ahí se desarrollan distintas ideas, que tenga que ser un estadio, como decía, de hasta 70.000 espectadores, que tenga que haber una infraestructura propia del Valencia dentro de Cortes Valencianas para tener un espacio museístico, cultural, que hable del propio club, etc. Claro, aquí hay una serie de obligaciones que ha asumido el club a cambio de todo este camino que han dado la ciudad. Sí, claro, está en todos los convenios de los que luego recoge la ATE, claro, aquí los tenéis. Bueno, la estipulación tendrá un aforo mínimo de unos 70.000 espectadores y será dotado de las más modernas instalaciones. Se viene justificado. No cumple con el mínimo de espectadores que está previsto. Vamos a ver, lo que no se puede es lo que no se puede cumplir, y yo creo que todo eso el mundo lo entiende, con cualquier proyecto. Es decir, y yo lo siento por utilizar esta palabra, pero es que es la real, con un proyecto low cost. Es decir, lo que uno no puede pretender es mantener todos los beneficios, toda la plusvalía o toda la rentabilidad económica que la administración, que el ayuntamiento te está dando de tu solar, pero a cambio tú no cumplas con ninguna obligación. Que es un poco lo que hoy se está planteando, ¿no? Es decir, la ciudad no puede aceptar o resignarse a cualquier proyecto que presente Meriton. ¿Por qué? Si existe una serie de obligaciones que ellos tienen que cumplir. Y eso es un poco lo que yo estoy planteando. Oiga, esto no solo se resuelve con cualquier tipo de proyecto. Hasta ahora estábamos hablando con la ATE, se hablaba mucho de la necesidad de prestar garantía, de prestar una fianza, de garantizar con un plan económico serio, que esta vez sí. Por lo que hablábamos antes, que ya se había acabado la época de los anuncios y había llegado el momento de los hechos. Y la mejor forma de demostrar que era lo que yo defendía en su día era con un aval o con una fianza, ¿no? Que es finalmente lo que acordó la administración. Oiga, pero tan importante es esa fianza y ese aval como el proyecto en sí mismo. Claro, la sorpresa ha venido cuando lo que han presentado es un proyecto que desde luego no cumple con los requisitos o sobre todo, más que los requisitos, con el porqué.
del camino que han dado la ciudad en estos años, es decir, por el motivo en el que cedimos la parcela de suelo público más grande que tenía la ciudad, hicimos 2 recalificaciones urbanísticas, todo eso se argumentó y se razonó en su día para que el Valencia hiciera una instalación deportiva de unas características muy concretas. Claro, y todo eso se ha ido perdiendo. Y hoy un poco lo que se pone encima de la mesa, y por eso no puedo estar nunca de acuerdo con la posición que ha trasladado el alcalde, es conformarnos con cualquier proyecto que nos presente Meriton, incluso cuando es un proyecto que supone un estadio más pequeño que el actual. Eso es algo, yo cuando se presentó por primera vez a la Generalitat fue cuando empecé a trabajar sobre este asunto, digo, oiga, aquí se puede resolver este proyecto con unos 46.000 espectadores, es decir, con un estadio que es objetivamente más pequeño que el actual. Bueno, pues haciendo un repaso y un estudio, desde luego la conclusión es que no. O sea, nosotros no podemos mantener todos los beneficios urbanísticos que van a dar varios, que van a sobrepasar, pues sinceramente, van a ser muchos y muchos millones de euros, a cambio de nada, a cambio de no cumplir con las obligaciones que aquí están. Porque claro, al final lo que se está planteando y por lo que se está comunicando es, en esta fase, dedicar prácticamente solo el dinero de CVC. ¿Vale? ¿Y qué pasa? ¿En qué vamos a dedicar la inversión o la rentabilidad o los beneficios del terciario del viejo Mestalla, del residencial del viejo Mestalla o del terciario del nuevo Mestalla? Porque hay que recordar que en la AT también se permite que todo el terciario que iba a ir en el propio estadio se desagregue en 2 parcelas, que el club ha dicho que va a vender para sacar una rentabilidad. Bueno, pues que esa rentabilidad vaya dirigido a hacer un estadio en condiciones. El estadio que al final, desde mi punto de vista, es el que merece el club, que es en todo lo que está aquí desarrollado. Aquí de lo que se habla es que el Valencia es un club que es una referencia no solo nacional, sino también internacional durante muchos años, que hemos sido un equipo que tenía la capacidad de competir internacionalmente y de ganar títulos, y que por lo tanto tenía que tener una infraestructura en consonancia. Lo que no puede ser el resultado de ese camino que hemos andado durante casi 20 años sea un estadio que sea más pequeño que el actual. Entonces, ¿por qué hemos hecho todo esto? Yo desde luego lo que yo creo como ciudad no nos podemos conformar con cualquier proyecto que presente Meriton, que es un poco lo que yo me vengo manifestando en contra. 80 millones de euros, que es 84 creo. Esos 84 millones de euros, ¿qué modelo de estadio cree que...? Bueno, el que han presentado parece ser, el de los 46.000 espectadores. ¿No es suficiente para urbanismo? ¿No es suficiente? No, obviamente no es suficiente, pero no para urbanismo, porque lo diga yo, sino porque aquí hay una serie de obligaciones. Es decir, si lo que se quiere mantener son todos los beneficios urbanísticos, todos los derechos de rentabilidad económica que el Ayuntamiento y la Generalitat le ha dado al Valencia durante casi 2 décadas a través de estos instrumentos, que es la ATE o todos los convenios previos, se tiene que cumplir por parte de la propiedad las obligaciones con la ciudad. Es decir, para que nos entendamos, lo que no tiene ningún sentido es que la ciudad permita a una propiedad privada vender suelo valenciano y sacar mucho dinero, y cuando estamos hablando de mucho dinero estamos hablando, por no dar cifras concretas, pero mucho más de 100 millones de euros, y que de toda esa parte no se dedique ni un solo euro a infraestructura valenciana. ¿Dónde va a ir todo ese dinero? Esa es la pregunta que hago yo. O sea, ¿la ciudad de verdad debe de permitir vender suelo valenciano a cambio de que no se haga ninguna inversión en infraestructuras valencianas que van a quedarse en la ciudad, como es el nuevo estadio? Pues yo creo que no, sinceramente. El Valencia hubiese tenido capacidad de hacerlo sin los derechos de CVC. Capacidad yo creo que sí, porque tiene derechos urbanísticos muy potentes, el solar del viejo estadio y el terciario del nuevo estadio. ¿Había voluntad de hacerlo? No, sinceramente, eso es mi impresión. Hay quien dice que confía, hay quien... yo lo siento mucho, pero durante estos 2 años o estos meses hay políticos que han confiado y han trasladado públicamente su confianza en unas palabras que luego nunca se han materializado en nada. Y yo, como representante del interés general, mi posición siempre ha sido: ya no ha llegado el momento de creer en las promesas,
o en las palabras, hay que materializarlo en los hechos. En primer lugar, con las fianzas y las garantías, y en segundo lugar, ahora exigiendo un proyecto serio. Yo creo que no hay que dejarse engañar una vez más. Hay que ser muy prudente en este tema, porque además en este tema estamos jugando, y lo estaba diciendo anteriormente, con el sentimiento y las expectativas de muchos ciudadanos que quieren ver jugar a su club en un estadio acabado y en condiciones, y que quieren que se resuelva este tema ya. Lo que pasa es que yo entiendo que además no se puede resolver de cualquier manera. ¿Y por qué? Porque mira, al final, y esta es la conclusión, las propiedades en el fondo son cambiantes, son fluctuantes, lo hemos visto a lo largo de los años, cómo se han ido sucediendo distintos accionistas mayoritarios, o bien a nivel personal o bien a través de empresas como la que tenemos hoy, ¿no? Que es Meriton. Pero el club pervive, y la infraestructura deportiva pervivirá. O sea, el nuevo estadio va a vincular a muchas generaciones de esta ciudad, y por lo tanto yo creo que la actual situación de la propiedad del club, o la actual situación del club, no puede condicionar para siempre al club. Es decir, aquí no estamos haciendo un estadio para 10 años o para 20 años, estamos haciendo un estadio que realmente, con la inversión que supone, va a perdurar en la historia de Valencia, y por lo tanto no se puede cerrar en falso. Yo al menos no quiero tener esa responsabilidad, yo no quiero formar parte de la historia del club como que no hice todo lo que podía hacer para que hubiese una infraestructura en condiciones. Yo lo siento, pero creo que es la posición que hay que mantener. Yo lo que diría, de verdad, porque yo creo que tampoco estamos exigiendo nada que no sea razonable. Ellos mismos han comentado que tendrían la posibilidad de ampliarse a 62.000 en el futuro. Bueno, pues el futuro tiene que ser hoy. Si hoy quieres la rentabilidad económica de los derechos urbanísticos, hoy tienes que cumplir con las obligaciones que suscribiste. Y eso supone hacer un estadio en condiciones. Y todo se puede hablar, todo se puede negociar. De hecho, las expectativas iniciales ni siquiera hoy nadie las plantea ya. Un mínimo de 70.000 espectadores, con infraestructuras además de atletismo, todo eso se ha ido perdiendo por el camino, pero del todo al nada hay un amplio abanico de posibilidades, y yo por lo tanto creo que el peor resultado posible sería el de conformarnos con un estadio que fuera más pequeño que el actual. Sinceramente, como ciudad podríamos decir que al final habríamos hecho el ridículo, sinceramente. A ver, hay un tema también interesante del que se habla poco en estos días, porque lo hemos focalizado mucho todo en el tema del aforo, ¿vale? Y también hay otra cuestión interesante a apuntar, y es que la ATE es una serie de compromisos que adquiere el club con la ciudad, y todo está muy justificado y muy razonado. Por ejemplo, se ha hablado mucho del tema del terciario del viejo Mestalla, ¿no? Que es todo el mundo lo tiene claro, el centro comercial, el residencial, etc. Allí hay 100.000 metros de edificabilidad, 100.000 metros de techo. Eso es un 1,8, que es mucho, ¿vale? Para que tú me entiendas, es muchísimo. Pero es que además la ATE permite al Valencia, todo el terciario que iba a ir en el estadio, permite que lo desagregue en unas parcelas colindantes. Es decir, que el terciario que iba en una dotación deportiva, que bueno, pues podía ser clubs, pues yo qué sé, tiendas, restauración, cualquier otro tipo, lo que permite es que salga del estadio, lo focalice en parcelas colindantes. ¿Para qué? Para poder vender y para poder sacar rentabilidad. Pero lo que dice bien claro la ATE es que parte de esas edificaciones, una se tendrá que quedar en el club, y tendrá que haber un proyecto, y te lo leo textualmente. Dice: en la nueva ordenación, en la zona del nuevo campo, ¿vale? Se plantea una remodelación de usos de la manzana, donde se ubica esta instalación es el terciario, ¿vale? Esta instalación es el Mestalla, donde se ubica esta instalación para cualificar el nuevo campo de fútbol del Valencia, que tiene un significado emblemático y estratégico tanto para la ciudad como para el conjunto de la Comunitat Valenciana, lo que te hablaba antes. En esta nueva ordenación está basada en el desarrollo de usos y actividades comerciales,
Y añade, y en la construcción de un espacio de futuro del Valencia, incluyendo un área museística, cultural y comercial que gira alrededor de un equipo de fútbol como el Valencia. Es decir, con una amplia trayectoria deportiva en el ámbito nacional e internacional. Es decir, es que de eso hoy nadie ha hablado. Es que todo eso se está dando por perdido. ¿Y por qué? Pero en cambio sí que... Ya, pero yo lo que no puedo... De verdad. Lo que no puedo aceptar es que le paguemos... Vamos a ver, esto me vas a entender perfectamente. Sí. Tú compras a un constructor y tú compras 3 habitaciones, 2 cuartos de baño y un salón comedor de 50 metros. Una buena casa, de esas que ahora valen... y un ático, de esas que ahora valen 450.000 euros o 400.000 euros. Y a medida que van pasando los años, la administración o el promotor pues va cambiando de propiedad, no sé qué, se va haciendo el longis, de estas que se quedan tiradas, y al final, a los 3 o 4 años, te dice el promotor, oye, mira, que te vas a conformar con un entresuelo, que va a tener cocina office, con 2 habitaciones y un cuarto de baño para todos, y que por supuesto no tienes terraza. Ahora, me pagas los 450.000 euros. Y entonces yo digo, vale, o por lo menos tengo algo. Hombre, ¿no? ¿Tú qué harás? ¿Llevarás a juicio? Llevarás a juicio y dirás, pues no te pago. O te pago la parte que corresponde a lo que hoy me estás ofreciendo. Y eso es de lo que yo estoy hablando, si es que no estoy hablando de otra cosa. O sea, si tú vas a hacerme algo peor, no me pidas que te pague por lo que te comprometiste. Es que es así de sencillo, no hay más. Entonces, claro, yo sinceramente se da todo que hay que renunciar a todo, es que ya hemos renunciado a mucho, está teniendo un trato exquisito con el club. Lo que pasa es que eso no puede ser a cambio de absolutamente nada. Yo no puedo compartir la posición de resignarnos o de aceptar cualquier proyecto que se presente y darlo por bueno. Yo creo que la ciudad de Valencia tiene que exigir un proyecto que sea o que cubra gran parte de nuestras necesidades. Y por eso estamos hablando de que tiene que haber una infraestructura deportiva cuyo resultado no sea peor que la actual. Y yo creo que en eso deberíamos estar todo el mundo de acuerdo. Bueno, en concreto, en conversaciones informales o formales se puede opinar unos u otros, pero la realidad es que yo creo que sí que existe una realidad común, ¿no?, por parte de todo el mundo, que hay que intentar resolver este problema. Pero no puede ser a cualquier precio o a cualquier coste. Sobre todo, de verdad, reitero, es que me parece muy importante. Lo que no puede ser es que se presente un proyecto, en realidad, que suponga, y sé que les molesta la palabra, pero es que es real, un proyecto que al final suponga un estadio low cost en donde no se invierta ni un euro más que de los derechos de CVC, pero a cambio el Ayuntamiento y la Generalitat me mantenga toda la rentabilidad económica que voy a sacar de vender el suelo del viejo Mestalla y los terciarios del nuevo Mestalla. Yo creo que hay que intentar, en primer lugar, llegar a una solución sencilla en este tema. Y la situación ya es lo suficientemente compleja como para complicarla un poco más. Yo, desde luego, la primera posición y en el día de hoy, lo que yo quiero y lo que yo espero es que Meriton cumpla. Acabe la obra, o sea, presente un proyecto, pero un proyecto que reúna y que cumpla con las condiciones pactadas en su día y que acabe la obra. Porque es quien tiene la capacidad financiera de hacerlo. ¿Por qué? Porque es quien tiene los derechos económicos sobre el patrimonio del club. En primer lugar, tienen los derechos económicos de CVC y en segundo lugar, tienen los derechos económicos del patrimonio del viejo y del nuevo Mestalla. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que los invierta en la infraestructura deportiva y, ojo, parte de esos beneficios. Solo es una parte. Si uno hace el cálculo de cuánto vale o por cuánto va a vender el terciario del nuevo Mestalla y todo el suelo del viejo Mestalla, en donde hay 100.000 metros cuadrados de techo, de derechos,
las cifras son muy importantes a nivel económico. ¿Cómo no vamos a exigir como ciudad que una parte, que en el fondo ni siquiera va a ser la mayoritaria, una parte, solo una parte de todos esos beneficios se dediquen a hacer una infraestructura, un estadio en condiciones? Yo no puedo conformarme con mantener todos los derechos, pero que no se cumpla ninguna obligación, y dicho esto, que el resultado sea además un estadio más pequeño que el actual. El Valencia tiene que acabar el estadio, con ATE o sin ATE, porque además quiero recordar que la nulidad de la ATE no anula todos los compromisos previos que tiene suscritos el ayuntamiento con el club, y tiene dos infraestructuras deportivas, y tiene los derechos de CVC, en donde la Liga obliga al Valencia a que los invierta en el nuevo estadio. Por lo tanto, lo va a hacer. El Valencia va a acabar el estadio, es que no me imagino otro camino. Lo que yo estoy planteando es que si además quiere los beneficios urbanísticos y los derechos que en su día la Administración acordó darle, sea a cambio de que los inviertan a hacer un estadio como se comprometió. Bueno, pues lo hemos hablado muchas veces, cuando se venció el plazo de la ATE, en donde tenía que darse por finalizado el estadio, la Administración empezó y ahí la Generalitat ha sido público en los últimos meses, ha iniciado el expediente de caducidad de la ATE. Que hasta mediados de abril... Que ahí quiero recordar que en el año 2015, cuando se resuelve o cuando se consolida y se publica la ATE, el acuerdo de ATE, ya estaba Meriton. Lo digo porque muchas veces se ha dicho, y eso basta por ver la hemeroteca, que ellos nunca tuvieron la obligación de acabar el estadio, lo que es absolutamente falso, porque en el año 2015, en concreto, y lo tengo por aquí, en el mes de, es fácilmente comprobable, en el mes de mayo, el 15 de mayo, que es cuando se anuncia la ATE definitivamente, ya estaba la actual propiedad del club. Por lo tanto, todo lo que se ha venido diciendo durante distintas ocasiones de que ellos nunca tuvieron la obligación de acabar el estadio es falso, porque cuando a nivel administración, yo ya no hablo a nivel de contratos entre privados, a nivel de administración, que es lo que realmente importa, se establecen los plazos de finalización del estadio, ya estaba la actual propiedad. Vamos a ver, por partes. Hay un hecho inequívoco, y es que hoy estamos hablando de un inicio de obras gracias a los derechos de CVC. Y eso es así. Lo digo porque me parece importante recalcarlo, ¿no? Porque aquí todo el mundo intenta hacer lecturas para intentar arrogarse determinados méritos. De que yo había dicho que no quería estar. Pero ¿cómo voy a decir yo que no quiero estar en esa reunión? Es que es absurdo, no tiene ningún sentido. Pero si esta es el área competente que lleva todo este proyecto, ¿cómo voy a pedir yo que no quiero estar? Yo he estado en todas las reuniones a las que se me ha convocado y las que incluso he tenido de forma bilateral con Anil. ¿Cómo no iba a querer estar en esta? Pero lo que me duele de toda esta historia es que se llegue hasta el punto de mentir deliberadamente sobre que yo no he querido estar. Yo claro que quise estar, claro que manifesté la voluntad de que era necesario que estuviese urbanismo, y con la misma contundencia se me dijo que no estaba invitada. Y es lo que te digo, ¿por qué? Hombre, pues porque obviamente conocía mi posición, y la posición que es más exigente con Meriton no quería que estuviese presente en esa mesa, porque parece ser que ya estaba pactado previamente dar el visto bueno por parte del ayuntamiento. Una cosa es mutuo, es entre Alcaldía, Compromís y Meriton, hay un acuerdo de dejarme a mí fuera. No, sorprende por eso, porque... Es absolutamente mutuo, porque si el alcalde quisiera que estuviese, obviamente hubiese estado en esa reunión.